Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Esta vez van a escuchar solamente mi voz explicando lo que envié por el grupo, ¿sí? Antes que nada y brevemente voy a hacer un par de aclaraciones respecto a algunas inquietudes que ustedes manifestaron en el grupo. La modalidad del cursado no va a ser esta, es decir, que lo que estamos haciendo es mandar material por el grupo para que ustedes vayan calentando los motores, si así se lo quiere llamar, en lo que va a ser el curso que va a tener la duración de 5 meses. Otra aclaración es que el alumno va a tener que llevar al curso un cuaderno para tomar notas, ¿sí? En este mismo cuaderno es donde yo voy a empezar a escribir, a partir de lo que mandó la profe en el grupo, estas diapositivas, ¿sí? Y por último, para dejar ya todo entendido y bien clarito, estas 3 primeras clases son las que normalmente doy en el CPC, obviamente en persona, interactuando con el alumno, porque siempre mis cursos comienzan de esta forma, es decir, empiezo con sistema de salud en nuestro país, en Argentina, para que el alumno empiece viendo cómo se maneja todo el sector de salud desde lo más arriba, con los organismos reguladores y los entes, hasta llevarlo al final del curso comprendiendo cómo se factura una prestación médica. O sea que esto que les estoy mandando por el grupo es lo que yo siempre doy la primera clase cuando comienza el curso. Bueno, para entender el sistema de salud en nuestro país, primero tenemos que empezar a entender qué es un sistema de salud. Un sistema de salud es una respuesta social organizada para los problemas de salud. Todas las organizaciones e instituciones destinadas a promover, mantener, mejorar la salud participan en ello. Fíjense en que nuestro país está caracterizado por tener un sistema de salud mixto. ¿Por qué? Porque a su vez se divide en 3 subsistemas. Por un lado tenemos el subsistema público, por otro lado el subsistema de seguro social y por el otro el subsistema privado. Con estos 3 subsistemas se garantiza al individuo el acceso de una u otra forma a la salud. ¿Y por qué digo esto? El subsistema público son los hospitales públicos, aquellos organismos, instituciones públicas que están destinadas para un tipo de paciente que se llama careciente o carenciado, que no tiene seguro social ni tampoco cuenta con los medios económicos para pagar las prestaciones médicas. A conciencia uno tendría que dejar el hospital público justamente para este tipo de pacientes. El subsistema de seguro social son las obras sociales. Estas obras sociales que son obligatorias que un empleador se las otorgue al empleado por ley, que sería el titular, y a su vez garantiza la atención médica de sus adherentes o grupos familiar. Y por otro lado tenemos el subsistema privado, que son las empresas de medicina prepaga, es decir, a las que tienen acceso a aquellas personas que cuentan con los medios económicos, quizás sean trabajadores autónomos, y quieran pagar este servicio para que le cubran las prestaciones médicas. Ahí tenían ustedes el dibujito. Lo que yo hice a partir de la diapositiva número 4 es caracterizar, discriminar, si se quiere, cada uno de los subsistemas, ¿sí? Por un lado, estaríamos ahora hablando del subsistema público. El subsistema público tiene como característica dirigidos a todo el público. Las prestaciones son gratuitas.
presta servicios a la totalidad de la población que los demandan, sin exclusión alguna, ¿sí? Por sobre todo a la parte poblacional de escasos recursos. Ahí estaba lo que yo les decía en la diapositiva anterior de este tipo de paciente que se llama carenciado o careciente. Sus establecimientos dependen de las jurisdicciones nacional, provincial o municipal. Es por eso que los establecimientos del sector público se dividen en hospitales nacionales. Acá en Córdoba tenemos el Hospital de Clínicas, la Maternidad Nacional. Hospitales provinciales, bueno, acá en Córdoba tenemos el Polo Sanitario, el Hospital Córdoba, bueno, hay un montón de hospitales que son de la provincia. Y por último, los hospitales municipales que atienden a la población del departamento donde están instalados, que aquí en Córdoba tenemos el Hospital Municipal de Urgencias, el Hospital Municipal Infantil, el Hospital Nuevo que está en Villa Libertador, que es el Hospital Príncipe de Asturias. Para los últimos dos, las provincias tienen una estructura prestacional propia con hospitales, unidades sanitarias y planes especiales. Me voy a detener en los dos primeros iconos que dicen dirigido a todo el público y las prestaciones son gratuitas. Cuando uno dice dirigido a todo el público, sí, tanto para personas que tengan obra social o que no la tengan. Este subsistema se caracteriza por, además, estar financiado por el presupuesto del Estado, ¿sí? Y acá viene esto que dice las prestaciones son gratuitas. Ustedes me dirán, profe, pero a mí en tal hospital me pidieron un bono contribución, ¿sí? Bueno, a algunos hospitales públicos, cuando escasea ese presupuesto que baja desde el Estado o desde el municipio, tienen una figura jurídica que es una cooperadora en donde a algunos pacientes les hacen pagar un bono, contribución, y justamente es cuando este presupuesto ya se está acabando, ¿sí? Y ahí volvemos al punto número 1. Dice dirigido a todo el público. Como esto se financia por el presupuesto del Estado, lo que ocurre a veces es, como tenemos un padrón poblacional incierto, es decir, no sabemos quién va a entrar por la puerta del hospital público, tampoco podemos saber si la plata que nos bajó el Estado nos va a alcanzar para todo el año calendario en cuanto a las prestaciones que hay que cubrirle al paciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo obra social y me hago atender en un hospital público, hace algunos años algunos hospitales han tomado esta característica de ser hospitales públicos de autogestión o de gestión descentralizada. ¿Qué significa eso? Que si entra alguien con obra social, el hospital puede facturarle la prestación a la obra social que tenga la persona. Es por eso que en algunos hospitales apenas ingresamos a un hospital público y si tenemos obra social nos preguntan el DNI, porque está justamente cruzado con un sistema en donde salta si uno tiene obra social o no. Y de esta manera el hospital público puede recuperar parte de ese presupuesto que fue una persona que en realidad tenía obra social. Y cuando dice de las prestaciones son gratuitas, sí, son gratuitas. Pero volvamos a lo anterior. En algunos lugares nos pueden pedir o el bono contribución bajo una figura de una cooperadora o nos pueden pedir el material descartable, ¿sí? Justamente esto es porque como no sabemos, como tenemos un padrón incierto, o sea, no sabemos cuánta gente se va a hacer atender y qué necesidades van a tener médicas, es por eso que, bueno, por ahí el presupuesto puede escasear, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de esto, del subsistema público? Bueno, los tiempos de espera. Fíjense ahí el relojito en cuanto a la atención médica y a los turnos, cuando nos otorgan un turno. Justamente es porque hay
mucha demanda en la parte pública. Y otra de las desventajas son los medicamentos que son por cuenta del paciente, es decir, mientras que en una obra social, la obra social se hace cargo de un porcentaje, acá la persona tiene que pagar el 100% del medicamento, del precio, ¿sí? Del medicamento. Por otro lado tenemos el subsistema de seguro social, que son las obras sociales, se resume así, O.S, ¿sí? Bueno, son obligatorias para todo ciudadano en relación de dependencia, que es lo que decíamos cuando vimos los 3 subsistemas. Está financiado por los aportes del trabajador y empleadores. Es decir, acá no lo financia el Estado, sino que directamente el aporte que hace el empleado a través de su recibo de sueldo, que es el 3% de lo que gana. Puede ser el 3% de 15.000 pesos, el 3% de 20.000, el 3% de 30.000, bueno, de acuerdo al sueldo que tenga. Y aparte ahí dice, y empleadores. Bueno, si ustedes están ahora viendo el videito, se van a enterar de que el empleador, a su vez, tras bambalinas, le llamo yo así, aporta el 6% más a la obra social del empleado. Es decir, que en realidad, si yo estoy afiliada a una obra social por medio de mi trabajo, mi obra social recibe no el 3% de mi aporte, sino el 9%. 3% en relación a lo que yo gano y 6% más que hace mi empleador, ¿sí? Y esto lo hace por una cuestión de la AFIP. Subcontratan sectores privados, claro, a partir de ese dinero que recibe el padrón de la obra social, de los aportes de cada afiliado, contratan prestadores. Los prestadores son las instituciones de salud, es decir, hacen convenios, los convenios son acuerdos con clínicas, sanatorios, consultorios, etc. No desesperen porque todos estos términos, al finalizar estas 3 primeras clases, les voy a mandar para que copien un glosario con todos estos léxicos nuevos para ustedes y que lo vamos a ir engordando a lo largo del curso, es decir, con el vocablo básico del sector salud. Además, fíjense en que dice, cubre gastos médicos y medicamentos del Vademecum. A diferencia de si yo voy a un hospital público, tengo que poner yo todo de mi bolsillo, menos los gastos médicos. Obviamente, quizás en algunos sí me pidan algún descartable o me hagan pagar un bono contribución. ¿Cómo controlo yo la cantidad de padrón poblacional que tiene una obra social? A través del ABM. Este ABM es alta, baja y modificación. A diferencia del sector público, que sabemos que desconocemos, es incierta la cantidad de gente que va a entrar a un hospital público, es por eso de que por ahí y con las necesidades que tengan, es por eso que por ahí no se calcula bien el presupuesto o se termina muy rápido. El gerente de una obra social sí puede saber cuántos afiliados tienes. Esto lo hace a través del ABM. ABM es alta, baja y modificación. ¿Qué es el alta? Bueno, el alta es cuando se presenta la persona que recién acaba de conseguir un empleo y le han dado una obra social para que justamente le incorporen al padrón y puedan así empezar a cubrir las prestaciones básicas. La baja se da de dos formas, de dos maneras. Una es cuando este empleado pierde el trabajo y por ende pierde la obra social, es decir, que ese gerente tiene una persona menos en su padrón, o porque decidió mudar sus aportes a otra obra social, ¿sí? Es decir, ya no va a estar más con ese gerente, se cambió por opción a otra obra social y llevó sus aportes a el otro padrón. Y la modificación que se puede dar por varias situaciones. Quizás yo estoy casada y adopto un hijo, entonces ya en donde éramos 2 ya pasamos a ser 3. O estoy embarazada y mi grupo familiar son 3 personas, bueno, después seremos 4. O yo era soltera y me puse en pareja, entonces incorporo
a mi pareja o me caso e incorporo a mi cónyuge. Soy abuela y quiero incorporar a mi nieta, etc. ¿Sí? Toda modificación que se sufra en el grupo familiar. Es decir, personas más, personas menos, todos los meses el gerente sabe cuántas personas tiene dentro de su padrón y a cuántas personas tiene que darle cobertura. Y por últimas 3 ítems decimos PMO, SUR y Superintendencia de Servicios de Salud. El PMO es el plan médico obligatorio. El SUR es el Sistema Único de Reintegro. Y como organismo regulador de las obras sociales tenemos la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Qué es el PMO? El PMO es el plan médico obligatorio. Establece la cobertura obligatoria de las prestaciones básicas y esenciales para todos los afiliados por parte de las prestatarias. Y se quiere decir, lo que nosotros vamos a aprender en el módulo 2 del curso es a facturar con el nomenclador nacional. El nomenclador nacional es el PMO. Contiene todas las prestaciones que una obra social debe cubrir a sus afiliados. ¿Sí? Lo que ustedes van a tener después en la mano va a ser nada más y nada menos que el PMO. Todo lo que salga en ese cuadernillo convertido en código, ¿sí? La prestación médica convertida en código para poder facturar es lo que le va a tener que cubrir la obra social al afiliado. Y después dice, es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Son las obligaciones que tiene toda obra social o prepaga que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes desde el momento de la afiliación. Se puede consultar en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud. Después de recibir el video y las fotitos de esta primer clase, yo les voy a mandar material complementario y dentro de esas fotitos van a recibir qué es lo que cubre el PMO. Pero básicamente ustedes lo pueden ver ahí en la fotito que dice medicamentos, prótesis y órtesis, plan materno-infantil, que es el PMI, odontología, salud mental. Bueno, sí o sí eso por ley lo tiene que cubrir. Bueno, ¿qué es el SUR? El SUR no es un punto cardinal, es el Sistema Único de Reintegro. Antes se llamaba APE, Administración de Programas Especiales. Está manejada por la Superintendencia de Servicios de Salud, está manejado por este organismo regulador. ¿Y qué es lo que es? Es un fondo de redistribución solidaria para la cobertura de subsidios por reintegros. Se utiliza para las prestaciones de alto impacto económico, pero de escasa frecuencia. Básicamente, apoya financieramente a los agentes del seguro de salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y de los tratamientos prolongados. Para pasarlo en limpio, el SUR ¿se acuerdan cuando hablamos de la parte del aporte que es el empleador por obligación de la AFIP, que hace un 6%? Tras bambalinas. Bueno, una parte de ese 6% del aporte va a este fondo. Entonces lo pongamos así. Cada afiliado de cada obra social, de cada provincia, de todo el país, hacen todos los meses aportes al SUR a través de los empleadores. Imagínense en la cantidad de plata que recibe este organismo. ¿Y para qué lo usan las obras sociales? Bueno, pongamos un ejemplo. Voy caminando, me caigo, me quiebro. Voy a una institución de salud, me dicen que me tienen que operar y que me tienen que poner una prótesis. La obra social se hace cargo de todo. Yo feliz de la vida y contenta. Cuando esa institución a fin de mes le facture a mi obra social va a hacer una copia de esa facturación y la prótesis, el clavito o lo que tenga que cubrir, se lo va a pedir a la plata que ha gastado al SUR. Es decir, lo va a recuperar. Ojo que no todo se recupera.
Y es por eso que yo también dentro del material complementario les voy a pasar cuáles son los casos en donde las obras sociales cubren al 100% gastos, pero después tramitan mediante un expediente el reintegro con este organismo que es el SUR. Digamos que no me cubre el 100%, es mi plata que va y que viene, ¿no es cierto? O sea, porque dentro de lo que uno entiende y lo que uno estudió, es que mi empleador está dando una parte de mi aporte de lo que me corresponde a la obra social, pero a su vez se divide y una partecita va a este SUR y después lo va a utilizar la obra social para algunos casos, como ahí bien lo decía, que son patologías de alto impacto económico pero de escasa frecuencia. Ojo, quizás yo no lo ocupe nunca en la vida, pero lo esté ocupando a mi parte del aporte otro afiliado de otra provincia y bueno, y así sucesivamente. Es como un fondo común de todas las obras sociales del país y que en caso de urgencia rompa el vidrio, la obra social que lo necesita, ¿sí? Y que a nosotros no nos hicieron poner un peso. Penúltima, que dice Superintendencia de Servicios de Salud, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, caracterizada por ser un órgano de regulación y control de las siguientes entidades: obras sociales, sindicales y de dirección, entidades de la medicina prepaga, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el famoso PAMI que uno conoce, y dice, comprenden a los siguientes públicos: usuarios de las obras sociales nacionales y de entidades de medicina prepaga, obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga, y prestadores profesionales y establecimientos. Es decir, que la superintendencia, más allá de bajar las pautas para que se maneje todo el sector de salud, además actúa como ente regulador entre el afiliado de la prepaga o de la obra social ante algún reclamo. Es decir, sería como nuestra defensa al consumidor en la parte de salud. Por último, tenemos el subsistema privado, que son las prepagas, que están financiadas por el afiliado de forma voluntaria, es decir, que ahí no hay una obligación, sino que la persona se presenta en forma espontánea para, digamos, afiliarse a un plan para que se le puedan cubrir las prestaciones. Las cuotas mensuales son elevadas, ojo que son reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Antes eran 2 aumentos al año, ahora con esto de la inflación y que nuestra economía está un poco desfasada, las prepagas, digamos, no aumentan ya 2 veces al año, sino las veces que sea necesario, siempre y cuando la superintendencia avale este aumento. Está regulada por la superintendencia desde el año 2011, a partir de que saliera una ley, que ya en el video que viene, que yo les voy a pasar, se las voy a pasar a esta ley, y parte de la población utiliza este servicio, más o menos un 8%, y otra parte tiene la doble cobertura. ¿Qué significa esto? Que tiene una obra social y está pagando un plan de una prepaga. Ojo que cuando uno habla de un plan de una prepaga también se puede referir a una empresa de medicina a domicilio, por ejemplo ECO, Paramedics, que uno pague un plan de 500, 600 pesos al mes para tener atención domiciliaria y o traslado a las instituciones de salud. Eso también es, si bien no es una cartilla completa que tenga todo el PMO, pero se considera una parte prepago. Bueno, cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber a través del grupo. No obstante, cuando comencemos finalmente las clases, esto va a ser tocado nuevamente. Es solamente para que ustedes vayan copiando de a poquito y comprendiendo cómo es todo esto que es el sector de la salud.